La palabra que hoy quiero compartir con ustedes se llama Los métodos de Jesús. Si usted ha leído los evangelios, se dará cuenta de que Jesús utilizó diversas formas para sanar y para enseñar. Él no fue un maestro común, como conocemos algunos aquí en la tierra, sino que él, a través de lo que hizo, aunque a veces sonaba un poco loco, ¿cuántos recordamos la vez que escupió en tierra, hizo lodo y cubrió a un ciego para que recibiera vista? Entonces, eso a nuestra vista es algo asqueroso, pero ahorita lo vamos a ver cómo él aplicó todas las enseñanzas de una manera eficaz para que nosotros pudiéramos entender que el reino de Dios no se puede contener en un espacio, sino que el reino de Dios va más allá de nuestra visión humana. Él quebró todo conservadurismo que había en la época, toda religiosidad. Por eso lo que él enseñaba chocaba con los religiosos de esa época, los fariseos. Por eso él se llevaba toda la persecución, porque la gente quería escuchar las formas como se había predicado hasta ese momento, pero él vino a enseñar a toda la humanidad. Las palabras que él dijo se la podía entender alguien que no había ido a la escuela, como sus apóstoles, por ejemplo, y la podía entender hasta el militar de mayor rango, hasta el gobernador que estaba en ese tiempo gobernando Judea, lo podía entender. Entonces Jesús es maestro por excelencia y utilizó métodos que a nuestro razonamiento parecieran que fueran fuera de la voluntad de Dios, pero como vamos a ver en la palabra, cada uno de esos métodos que él utilizó tenía una forma de enseñarnos. Quería que no solamente fuera el milagro, sino que nosotros nos pusiéramos a meditar en nuestro corazón por qué hacía las cosas de esa manera. Acompáñeme por favor a Mateo 8:3. Dice la palabra: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si usted conoce el pasaje, se dará cuenta que un leproso, que era un individuo que estaba apartado de la población. Si usted lee el libro de Levítico, usted, si le salía una mancha blanca y donde esa mancha blanca estaba no le crecía vello, tenía que ir con el sacerdote veía la mancha y decía, eres impuro, eres inmundo, te me vas de la congregación 7 días. No debes de tener contacto con ningún humano. Después de esos 7 días vienes otra vez a ver si la mancha avanzó, te declaro otros 7 días inmundo. ¿Le recuerda eso algo? En esta época de pandemia, pues eso era lo que le hacían a las personas que iban tosiendo, con fiebre, con dolor de garganta, pues ya le decían, ¿sabes qué? Vete a tu casa, no vayas a contagiar a alguien aquí y regresas en 7 días. Y en 7 días sigue igual otros 7 días. Entonces lo mismo acontecía con los hombres que tenían lepra. Y este hombre se le acerca a Jesús y le comenta algo. ¿Quieres sanarme? Y el Señor Jesús le dijo, claro que quiero sanarte. ¿Quién te dijo? ¿O quién puso en tu corazón que yo no quiero sanar a la gente? Esa es una de las cosas que tenemos que quitar de nuestra mente. Dios no crea las enfermedades. Sí, dice amén conmigo. Dios no crea las enfermedades. Las enfermedades las provocamos nosotros mismos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, nuestra propia mente las crea. Solamente un 10% son enfermedades provocadas por bacterias, por parásitos, pero la mayoría de ellas, el 90%, es provocada por nuestra propia mente, por donde entendemos que el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos de una manera sana.
Él no quiere ver gente enferma, Él no quiere ver gente que no puede estar habilitada para cumplir la función que tiene en su familia, en su trabajo. ¿Cómo no va a querer Dios sanarnos? Por eso usted debe de dejar de victimizarse, de decir, ay, esta enfermedad es la cruz que me tocó vivir. No, Dios quiere su sanidad. Por eso el leproso le dijo, Señor, ¿quieres limpiarme? Claro que por supuesto que sí. Pues, ¿qué te han dicho de mí? Entonces hay que quitarse esa forma que nosotros tenemos. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El hombre en cuestión era un militar, alguien que tenía a 100 soldados a su cargo y era un alto nivel de rango. Él era alguien que daba órdenes y los soldados obedecían sus órdenes, si no, tenían una reprimenda, como sucede ahora en el ambiente militar. Y él se presenta delante del Señor y dice, mi criado está enfermo, yo he oído la fama que tienes, así es que por favor, no te pido que vayas, no te pido que le pongas la mano, no te pido que le unjas con aceite, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se sorprende porque este amigo era un pagano, no era un judío, pero sin embargo, yo dice la fama de Jesús y creyó en él. ¿Cuántos de nosotros creemos ciegamente en lo que Dios puede hacer en nosotros? Por eso, cuando tenga algún problema, cuando tenga una necesidad, cuando tenga una enfermedad, solamente diga la palabra, como así como cantamos, diga el débil, diga el pobre. Entonces, eso debemos de decir, solamente la palabra. Obviamente, cada uno de nosotros sabe que para poder confiar en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos conocerlo. ¿Quién va a poner su confianza en alguien que no lo conoce? Por eso el centurión oyó la fama de él, preguntó y dijo, ¿es verdad lo que dicen de él, que él sana? Sí, mira, yo estaba tullido, esta mano no la podía enderezar y mírame ahora. No, sí, yo estaba ciego, pero ahora veo. Entonces él preguntó y por eso creyó. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que solamente con la palabra de Dios pueden ocurrir los milagros. Si usted permanece en la palabra de Dios, los milagros están a la puerta de su vida. Pero si usted permanece, dice la palabra, que es como las olas del mar. Van de aquí para acá, de aquí para acá. No, debe de haber firmeza en nosotros para creer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. No sé si usted ha leído esta parte del Evangelio. El Señor Jesús tiene una actividad muy pesada, predicó el Evangelio, sanó enfermos, se van en una barca porque tienen que pasar de un lado a otro y resulta que a mitad de camino el Señor Jesús se va en la esquina de la barca, hay un lugar donde guardan las redes, donde guardan las velas y ahí se va a refugiar. Y dice que él se durmió profundamente y empezó la barca a tambalearse porque una tormenta les alcanzó en medio del camino. Y entonces ellos decían, bueno, ¿qué no se va a levantar? Yo no creo que esté dormido, tan preocupado estamos y este amigo no se da cuenta que podemos no solamente nosotros, sino él también caer al agua y hundirnos. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, ¿dónde está vuestra fe? ¿Saben que nada puede salir mal si Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán vociferar, podrán decir lo que sea,
pero no podrán en contra de lo que Dios ha establecido. Tu destino ya está asegurado si permaneces en Dios. Nadie puede quitarte la vida, solamente Dios. Por eso aún la muerte se le sujeta a Dios. No puedes estar tronándote los dedos. Ay, a ver a qué horas me enfermo. Ay, a ver a qué horas me asaltan. Ay, a ver a qué horas me secuestran. Eso es sinónimo de que no estás confiando en el Señor. Tú debes de tener una fe firme, no dejarte tambalear por las tormentas. Hay tormentas, hay fuertes vientos en cualquier vida, tanto en la de nuestra vida como cristianos como en las que no son cristianos. La Biblia nos muestra que fuertes vientos cayeron sobre la casa que estaba sobre la roca, como la casa que estaba sobre la arena, pero una permaneció firme. ¿Quién? La que estaba sobre la roca. La que estaba sobre la arena se la llevó el viento y fue grande la pérdida. No hay que desconfiar que si Dios está con nosotros, Dios hará toda la obra. Aunque a veces tengamos y suframos, eso no es el destino. El destino de nosotros es llegar a buen puerto, llegar a la medida y la estatura de Cristo. Conforme vayamos madurando, vamos a ir entendiendo más y nos vamos a rendir más. Por eso es necesario que nuestra vida tenga un rumbo definido. ¿Y quién le da rumbo? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:5 dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Resulta que viene un paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y había ahí, como siempre, una bola de religiosos que decía, este hombre blasfema. ¿Quién perdona pecados sino solamente Dios? Y cavilando, dice, entre ellos, Jesús se da cuenta de lo que están pensando. Nuestro Señor Jesucristo tenía todos los dones espirituales y Él tenía discernimiento de espíritu y Él podía entender el corazón y el proceder de los hombres. Y entonces ve lo que están cavilando en sus corazones y dice, bueno, ustedes dicen que solamente Dios puede perdonar y tienen razón, pero yo soy el Hijo de Dios. Yo puedo hacer que este joven que está paralítico pueda levantarse, tomar su lecho y caminar. Entonces ellos dicen, eso es blasfemia. Tú no puedes perdonar, solamente Dios. Pues para que vean que yo tengo poder para perdonar, le dijo al paralítico, joven, levántate, toma tu camilla donde te trajeron, tómala, enrédatela, échatela al hombro y camina. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Que mientras tengamos pecado, no podemos caminar con Dios. Dice que el pecado es una pared de división entre Dios y nosotros. No podemos caminar con Dios mientras haya pecado en nuestra vida. Por eso le dijo al joven, tienes que arrepentirte de tus pecados, entonces te habilitarán las piernas para que puedas caminar. Eso hay que entenderlo muy claro, porque cuando nosotros tenemos pecado, lo primero que pensamos es, Dios no me quiere. Dios, para Él soy un cero a la izquierda. Y no, hay una ley muy clara, y es que Dios no puede hacer algo cuando tú tienes pecado. ¿Por qué? Porque hay cientos, millones de ángeles viendo el proceder de Dios. Si Él actúa de manera injusta, los ángeles se le revelan a Él diciendo, bueno, pero si tú estableciste esa ley, ¿por qué la estás rompiendo ahora? Entonces, por eso hay que entender que mientras tengamos pecado, no podemos caminar con Dios y no podemos tener una vida familiar sana. El Señor Jesús lo mandó al paralítico, ¿sabes qué? Vete a tu casa ahora. Ya te habilité para caminar, ahora vive una vida en familia. Se supone que lo que pretendió decirle al el Señor Jesús era,
como que te han discriminado, como que te han hecho a un lado, pero ahora ya no eres dependiente de los demás. Ahora ya estás habilitado, ahora puedes tener una vida familiar sana. Lucas 9:13 dice, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos y compramos más alimento para toda esta multitud. Resulta que, como siempre, al Señor Jesús le seguían gran multitud de personas, gente que tenía mucha necesidad, y Él estuvo predicando, como siempre lo hacía, estuvo sanando, estuvo liberando, pero ya venida la tarde dice, híjole, tengo consideración por estas personas que han venido a verme. ¿Por qué? Porque la hora ya está avanzada, ya no los puedo mandar a que compren comida, porque en ese tiempo, pues obviamente, se cerraban temprano todas las tiendas donde podían comprar alimento, y él decía, bueno, sería una falta de mi parte de desconsiderar la necesidad que ellos tienen de comer. Entonces dice, bueno, los discípulos, pues denle vosotros de comer. Yo creo que los discípulos se han de ver matado de risa, diciendo, Señor, qué buen chiste. No tenemos ni para nosotros y quieres que le demos de comer a esta multitud. ¿De dónde pues vamos a hallar tanto pan y tanto para darle a tanta gente? Y él le dijo, bueno, ¿qué tienen? Busquen entre ustedes qué tienen. Y ahí sacaron los panes y ahí sacaron los pececillos. Los peces eran unos peces chiquitos como la sardina, así más o menos eran esos peces. Eran peces muy económicos que la gente recogía a la orilla de los lagos, de los mares. Entonces ese tipo de peces traía aquel jovencito en su mochila. Entonces se la trajeron a Jesús, Jesús oró y bendijo y se multiplicó todos los peces y todos los panes. De tal manera dice que cuando recogieron lo que habían sobrado, era mucho más de lo que inicialmente tenían. ¿Qué quiere darnos a conocer el Señor? Que todo lo que tú das al Señor se multiplica. Yo sé que siempre el dinero es algo que nos duele a todos. A todos nos duele. No, aquí no hay ninguno que sea multimillonario. Todos tenemos trabajos. No, bueno, la hermana Reina creo que ya se jubiló, ya pasó a tener ya una vida ya sin trabajo, pero del fruto de su esfuerzo está recibiendo un salario, pero la mayoría de nosotros creo que no ha llegado a esa etapa de su vida. Todavía tenemos que ir a trabajar todos los días, porque si no trabajamos, no comemos. Entonces, para algunos, el darle a Jesús significa un detrimento. Lo que dice la palabra es, dame a mí en primer lugar y todo lo voy a multiplicar. Así como se hizo bonanza en esta gente que tenía necesidad, pero que quizás algunos de ellos decían, bueno, como algunos de nosotros, ¿no? Vamos a la fiesta, dice, espérate, ahorita sale la barbacoa, espérate. Entonces yo creo que mucha gente estaba esperando eso, espérate, ahorita van a sacar lo bueno. Entonces, mire la gran bonanza que hizo el Señor Jesús. Siempre y cuando pongamos en sus manos el fruto de nuestro esfuerzo, Dios multiplica. Dios no trae detrimento. Hay que quitarse también esa ideología de nuestro corazón. Hay algunos que dicen, no, mejor le dono al Teletón. Y ya no le digo más, porque si usted busca ahí lo que han hecho con esa forma de sacar dinero, ustedes se darán cuenta que muchas de esas cosas las han hecho incorrectamente. Entonces, lo mejor es traer lo que tú tienes en las manos del Señor. Quieres obtener prosperidad, y no solamente la económica, sino que todo te vaya bien en tu camino, tráelo a las manos de Jesús.
tus talentos que tienes, tráelos a las manos de Jesús y vas a ver cómo se van a multiplicar. Por eso la parábola de los talentos dijo, bueno, Señor, este que tenía un talento fue y lo escondió, y ahora ¿qué hacemos con él? Porque tú ya le diste carta de repudio, denle al que tiene 5, pero Señor, ya tiene 5, no importa, este sabe trabajar con lo que yo le doy. Entonces hay que traerle al Señor Jesús nuestros talentos, no ser egoísta, ni decir, no, aquí no pagan, aquí puro, llegue temprano, aquí pura exigencia y nada de dar. No, aquí trabajamos por una eternidad. Yo quiero recibir lo que yo estoy haciendo en la eternidad, porque si usted dice, yo quiero recibir aquí lo que me corresponde, híjole, se le va a hacer, mire, nada. Pero si usted dice, no, Señor, quiero recibir lo que yo estoy haciendo en la eternidad, mire, Dios le va a dar lo mejor que Él tiene, porque esas cosas nos ha prometido Dios, las cosas que oído no oyó, ni ojo vio, está preparado para todos los fieles. Y espero que usted se guarde en fidelidad y pueda darle al Señor siempre el primer lugar. Como último método que utilizó Jesús, Juan 9:11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Había un ciego de nacimiento que estaba a las afueras del templo. Todo mundo lo conocía porque era, creo que parte del mobiliario de ahí, porque siempre estaba ahí el ciego y todo mundo lo veía que él pedía limosna. Y entonces el Señor Jesús se le queda viendo y le dice, ¿quieres recibir la vista? Y él, pensando que quizás lo podía llevar a la fuente de donde decía la tradición que de vez en cuando ángeles venían y tocaban el agua y no sé si usted se da cuenta que cuando uno chapotea en el agua se oye. O sea, el ciego no podía ver, pero oía que chapoteaban en la fuente y decían que el primer ciego que llegara y tocara el agua recibía la vista. Entonces Jesús le dice, bueno, ¿quieres recibir la vista? Ay, Señor, pero ¿quién me podrá llevar? Si me ganan a mí, gente que tiene otro tipo de enfermedades, corre más rápido que yo, llega y recibe la vista y yo no puedo. Pero él dice, bueno, pues déjame ayudarte. Agarró y escupió. Para algunos esto es asquerosísimo, pero investigando, no sé cuántos de aquí fueron auxiliados para venir a la tierra en el parto por una partera, valga la redundancia. Yo sí, a mi mamá le ayudó una partera a venir. ¿Quién de los que están aquí les ayudó una partera? No fueron al hospital. Uy, pocos. O sea que todos los demás en una clínica. Está bien, pues yo soy el único fregado aquí que le tocó. Pero mire, algo que hacían las parteras era que cuando salía el chamaco del vientre materno, lo primero que hacían era aplicarle una famosa sustancia llamada colirio. ¿Sabe que el nivel de pH que tiene el colirio se asemeja a la saliva? Yo investigando eso dije, a ver, me voy a investigar porque el Señor Jesús no hace cosas locas así nomás porque sí. Entonces, ¿cuántos han visto que algunos tienen la saliva tan ácida que viene un alacrán y dicen, a ver, déjalo, yo lo mato? Y escupe, le cae la saliva al alacrán y el alacrán empieza. ¿Sí lo han visto? No, bueno, les invito que hoy
YouTube, vean una película que se llama Sinbad el Mareado con Tintán. Hay una escena así, en la que Tintán está así de modelo y viene un alacrán y no puede matarlo porque no puede moverse, le escupe y el alacrán se muere. Bueno, pues el mismo tipo de pH que tiene el colirio, que se utiliza, oiga, para ojos cansados y secos. Son como lágrimas artificiales. No sé cuántos de aquí se han aplicado esa sustancia. Nadie sufre. Mire, 1, 2, 3, 4 lágrimas artificiales para los ojos cuando falta lubricación y empieza uno ya a ver a los hombres como árboles que se mueven. Bueno, pues el Señor Jesús dijo, bueno, aquí no hay colirio, pues yo lo hago aquí de manera natural. Por eso escupió, agarró lodo, agarró tierra, que era un material que había en Jerusalén hasta para botar para arriba. Entonces agarró tierra, hizo lodo, le untó en los ojos y ahora sí, vete a lavar. O sea que malo de Jesús, en vez de que le hubiera agarrado con la mano y vente. ¿Por qué lo puso a caminar? Porque quería activar la fe del que le había hecho. Entonces cuando él fue y se lavó, recibió la vista. Fue un gran escandalazo. ¿Por qué? Porque todos conocían a ese hombre que estaba pidiendo limosna ahí en el templo y ahora lo veían caminar y ver. Y los fariseos dijeron, no, este hombre está haciendo muchas cosas, debemos de acabar con él. Pero eso es lo que Dios hace con nosotros, nos habilita para ver las cosas espirituales. Quizás tú no conozcas cuando tienes problemas, cuando tienes mucho ataque del enemigo, de dónde vienen los ataques. Dios puede habilitarte esa parte para que no solamente veas con ojos naturales, sino veas con ojos espirituales. Cuán bueno es que en la iglesia tengamos este tipo de vista. ¿Por qué? Porque eso ayuda a edificar mejor a la iglesia. Como este ciego recibió la vista y ahora andaba feliz de la vida, ya no necesitaba que alguien lo llevara. Siloé significa enviado. La fuente del Siloé era la fuente del enviado. Por eso yo creo que él fue uno de los primeros evangelistas que hubo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese milagro nadie lo podía echar abajo, porque era ciego de nacimiento. ¿Quién le podía decir, tú estás mintiendo? No, pregúntenle a mis padres. De hecho, los fariseos fueron y tráiganme a sus padres. No que este amigo había nacido ciego, ¿por qué ahora ve? Ay, Señor, pregúntele a él, edad tiene. Porque decían que los que confiaran en Jesús eran exiliados de la sinagoga. Entonces ellos no querían hacerlo, pero este ciego sí lo podía hacer. Yo creo que fue uno de los primeros que predicó de Jesús, así como el gadareno. Fueron milagros que no podían decirse que no había ocurrido. Es lo mismo que hoy quiere hacer contigo el Señor Jesús. Para todo problema hay una solución. Para toda enfermedad, una cura. Para todo tormento hay una liberación. Reconoce que buscando al Maestro puedes obtener la libertad. No hace falta ir a nadie más. El Señor Jesús tiene la respuesta adecuada para lo que tú estás pasando en este momento. Así es que